Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy, multiplicación de expresiones algebraicas. Veamos la primera multiplicación, que es multiplicación de monomios. Se multiplican los coeficientes numéricos y las letras semejantes aplicando propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Veamos el ejemplo. Número 1, 7ab cuadrado c multiplicado por 5a elevado a 3 b elevado a 5. Recordemos que un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Entonces aquí teníamos dos términos que se están multiplicando, o sea, dos monomios. Entonces vamos a multiplicar primero los coeficientes numéricos, es decir, 7 por 5, seguido de la multiplicación de las letras semejantes. A por a elevado a 3, b cuadrado por b elevado a 5, y la letra c, que aunque no tenga semejante, va a ir de todas maneras en el resultado de la multiplicación. Resolvemos entonces 7 por 5. Para la letra A conservo la base y sumo los exponentes. 1 más 3, 4, así que me quedaría a elevado a 4. Lo mismo para las letras B, conservo la base y sumo los exponentes. B elevado a 7. Y el C, que aunque no tiene semejante, queda igual multiplicando el resultado. Y estas operaciones de multiplicación que están acá las puedo omitir. Y me quedaría entonces solamente como 35 a elevado a 4, b elevado a 7, c como resultado. Veamos el ejemplo 2. Tengo el monomio 3x cuadrado multiplicado por el menos 5x multiplicado por el otro monomio menos 2x. Multiplicamos los coeficientes numéricos primero. 3 por menos 5 por menos 2. Eso nos daría 30 positivo. Seguido de las letras semejantes. X cuadrado por x y por x. Conservo la base, sumo los exponentes. Me quedaría entonces x elevado a 4. Y la y, que no tiene semejante, quedaría multiplicando el resultado. Entonces me quedaría 30 por x a la cuarta por y. Veamos el ejemplo 3. 3 cuartos a cuadrado. B por 2 tercios a elevado a 5, b elevado a 6. Multiplicamos 3 cuartos por 2 tercios. Nos quedaría entonces 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 6 doceavos, simplificamos por 6 y nos quedaría un medio. Después multiplicamos las letras semejantes. A elevado a 2 por a elevado a 5. Nos quedaría entonces, conservando la base y sumando los exponentes, a elevado a 7. B por b elevado a 6, conservo la base, sumo los exponentes y me quedaría b elevado a 7. Multiplicación de monomio por binomio o trinomio. Se multiplica el monomio con cada uno de los términos de la expresión algebraica, aplicando la propiedad distributiva con respecto a la suma. Veamos el ejemplo número 1. Tengo el monomio menos pq cuadrado y el trinomio, que es una expresión algebraica que consta de tres términos. Entonces aquí tenemos, entre paréntesis, el trinomio p cuadrado más pq menos q elevado a 2. Entonces vamos a multiplicar el monomio, que sería menos pq cuadrado, por cada uno de los términos del trinomio. El monomio por el primer término, o sea, menos pq cuadrado por p cuadrado, me quedaría como una multiplicación de monomios. Multiplico los signos, menos por más menos. Y para las letras las trabajo como potencias.
Entonces conservo la base, sumo los exponentes y me quedaría entonces menos p elevado a 3 q elevado a 2. Ahora multiplico el monomio, el mismo monomio, por el segundo término del trinomio. Es decir, nuevamente menos pq cuadrado por el segundo término del trinomio. Menos por más es menos. Y para las letras lo mismo, conservo la base y sumo los exponentes. Me quedaría entonces menos p elevado a 2 y q elevado a 3. Ahora, nuevamente, el monomio multiplicado por el trinomio, por el tercer término del trinomio, que sería entonces menos pq cuadrado por menos q cuadrado. Multiplicamos los signos, menos por menos más, y las letras semejantes las trabajamos como potencias, y me quedaría entonces p por q elevado a 4. Y ahí tendríamos el resultado del monomio menos pq cuadrado por el trinomio. Veamos el ejemplo 2. X y cuadrado, que sería el monomio, multiplicado por x elevado a 3 menos xy. Como son dos términos, eso es un binomio. Es una expresión algebraica que consta de dos términos. Entonces tendríamos monomio por binomio. Entonces multiplicamos el monomio por cada uno de los términos del binomio, es decir, xy cuadrado por x cubo. Como los dos son positivos, me va a quedar el resultado de la multiplicación positiva, y la multiplicación de las letras semejantes las trabajo como potencias, multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces la primera multiplicación quedaría x elevado a 4, y elevado a 2. Ahora vuelvo a multiplicar el monomio por el segundo término del binomio, es decir, el monomio xy cuadrado por, en este caso ahora, el segundo término del binomio. Multiplicamos los signos, más por menos, menos, y las letras semejantes las trabajamos como potencia. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces me quedaría menos x elevado a 2, y elevado a 3. Veamos el ejemplo 3. Tengo el monomio menos 2 tercios a cuadrado b por el binomio 3 cuartos ab menos 6 quintos a elevado a menos 2b. Entonces lo mismo, el monomio por el primer término del binomio. Menos 2 tercios a cuadrado b por 3 cuartos ab. Menos 2 tercios por 3 cuartos sería menos 6 sobre 12. Simplificado por 6 me quedaría menos un medio. Las letras, conservo la base, sumo los exponentes. Se quedaría menos un medio, a elevado a 3, b elevado a 2. Ahora me falta multiplicar el monomio por el otro término, es decir, menos 2 tercios a cuadrado b por menos 6 quintos a elevado a menos 2b. Menos 2 tercios por menos 6 quintos nos daría más 12 quinceavos. Se puede simplificar por 3 y nos quedaría 4 quintos. Como el 4 quintos queda positivo, la separación entre el primer resultado y este resultado va a quedar separado por el signo más. Y las letras semejantes, a elevado a 2 por a elevado a menos 2, por b y por b. Entonces nos quedaría más 4 quintos. Conservo la base, sumo los exponentes para las letras semejantes. Me quedaría entonces a elevado a 0, b elevado a 2, pero a elevado a 2 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado de esta operación sería menos un medio a elevado a 3, b elevado a 2, más 4 quintos y solamente multiplicado por b elevado a 2. Porque el a elevado a 0 es igual a 1. Y es como 4 quintos multiplicado por 1. Así que me quedaría 4 quintos b cuadrado. Multiplicación de binomios. Se multiplica cada término del primer binomio con cada uno de los términos del segundo binomio. Veamos el ejemplo. Tengo el primer binomio 2a más b y el segundo binomio x menos 3y. Multiplicar binomio por binomio.
Entonces voy a tener que multiplicar cada término del binomio con cada uno de los términos del segundo binomio. Vamos a asignarlo acá como primer término con celeste, el primer término y el segundo término, y los elementos del segundo binomio con rojo, primer término y segundo término, para ver el orden en que lo vamos a hacer. Entonces vamos a partir con el primero por el primero. El primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. A eso le vamos a llamar el primero por el primero. Y aquí lo hemos anotado como 1 por 1, el primero por el primero. Es decir, 2a, que es positivo, por x, que también es positivo. Me queda una multiplicación de dos monomios. Entonces, 2a por x me quedaría entonces 2ax y positivo. Después, el primer término por el segundo término. El primero por el segundo. Entonces sería 2a positivo multiplicado por menos 3y. Multiplicamos los signos, más por menos menos, 2 por 3, 6, y nos quedaría a por y. Tenemos que seguir multiplicando. Ahora el segundo término del primer binomio por el primer término del binomio, lo que llamamos el segundo por el primero. Y aquí lo hemos anotado, el segundo por el primero. Es decir, b positivo multiplicado por x, más por más, y b por x, bx. Me falta ahora entonces el segundo por el segundo. Entonces me quedaría b por menos 3y, más por menos menos, y b por 3y lo hemos ordenado alfabéticamente, 3by. Y ahí estaría el resultado del binomio por binomio, o sea, multiplico cada uno de los términos del primer binomio por los términos del segundo binomio. Y eso lo hemos resumido acá como el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Todos con todos se multiplican. Veamos el ejemplo número 2. Primer binomio 2a cuadrado más b multiplicado por el segundo binomio a cuadrado menos 3b. Le asignamos el orden para hacer la multiplicación. Entonces, el primero por el primero sería 2a cuadrado por a elevado a 2. Aquí ahora tengo multiplicación de potencia de igual base, aplico la propiedad, conservo la base y sumo los exponentes. Después el primero por el segundo. El primero por el segundo. Es decir, 2a cuadrado multiplicado por menos 3b. Más por menos es menos, y me queda entonces menos 2 por 3, 6, a cuadrado b. Seguimos después, el segundo por el primero. Es decir, b por a cuadrado. Ordenamos alfabéticamente, los dos son positivos, me quedaría entonces más a cuadrado b. Y terminando entonces el segundo por el segundo, es decir, b por menos 3b. Más por menos menos, conservo la base del b y sumo los exponentes y me quedaría b cuadrado. Pero tenemos ahora un nuevo concepto acá que repasar. Términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal y con igual exponente. Por lo tanto, acá en esta expresión que me quedó como resultado, tengo dos términos semejantes, que son el 6a cuadrado b y el a cuadrado b. Son aquellos términos que tienen la misma parte literal, los dos tienen la misma parte literal, pero además deben tener el mismo exponente, o sea, la letra a, las 2 está elevado al cuadrado, y la b en ambos casos está elevado a 1. Por lo tanto, son semejantes. Si son semejantes, yo los puedo reducir. Menos 6a cuadrado b más 1a cuadrado b, resuelvo la operación de las partes numéricas, menos 6 más 1, menos 6 más 1 sería menos 5, y conservo la parte literal. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación del binomio por el binomio quedaría entonces como 2a cuadrado menos 5a cuadrado b y menos 3b cuadrado. Entonces acá de estos cuatro términos hay dos términos que son semejantes, los cuales se pueden
reducir. Para eso se va a sumar o restar los coeficientes numéricos, dependiendo sus signos, y después quedando solamente el resultado de la reducción del término semejante, como en este caso menos 5a cuadrado b. Veamos el ejemplo 3. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado del lado 2a más 3x. O sea, la figura ABCD es un cuadrado del lado 2a más 3b. Por lo tanto, tiene dos lados iguales, sus cuatro lados iguales. Y la pregunta es, ¿cuál es el área del cuadrado? Recordar entonces que el área de un cuadrado es multiplicar el lado por el lado. Entonces, el área de este cuadrado será multiplicar el lado, o sea, 2a más 3x, por el otro lado, que mide lo mismo, que sería 2a más 3x. Y me queda entonces una multiplicación de binomio por binomio. Entonces voy a tener que multiplicar todos los términos del primer binomio con los términos del segundo binomio. Entonces el primero por el primero sería 2a multiplicado por 2a. Eso quedaría 2 por 2, 4, a por a cuadrado. Conservo la base y sumo los exponentes. Seguido de el primero por el segundo. Los dos son positivos, así que sería más por más. Ahí aparece el más. Y 2 por 3, 6. Y a por x quedaría expresado como ax. Sigo ahora en el mismo orden que hicimos delante. El segundo por el primero. Los dos son positivos, así que me quedaría 3 por 2, 6. X, a. El segundo por el segundo sería más 3x por más 3x, es decir, más por más, 3 por 3, 9, y x conservo la base y sumo los exponentes. Pero 6ax es igual a 6xa, por lo tanto tengo dos términos que son semejantes, que tienen la misma parte literal, incluidos sus exponentes. Por lo tanto, los puedo reducir. 6ax con 6xa son semejantes, los puedo reducir y me queda entonces 12ax. Y el resultado sería 4a cuadrado más la reducción del ax, que sería 12ax, más 9x cuadrado. Y ahí tendríamos el área de este cuadrado. Veamos el número 4. Dice que la figura es un rectángulo de lado 2p más 5 y 2p menos 5. ¿Cuál es el área del rectángulo? Entonces tenemos en la figura el largo 2p más 5 y el ancho 2p menos 5. Recordemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces nos quedaría el área del rectángulo sería igual a 2p más 5 multiplicado por el ancho, que sería 2p menos 5. Y nuevamente me queda una multiplicación de binomio por binomio. Multiplicamos entonces el primero por el primero, 2p por 2p, 4p cuadrado, 2 por 2, 4, las p por p, conservo la base, sumo los exponentes. Después el primero por el segundo, o sea, 2p por menos 5, más por menos menos, 2 por 5, 10, y el p. Seguimos ahora, el segundo por el primero, más 5 por 2p, más por más, 5 por 2, 10, y el p. Terminando con el segundo por el segundo, más por menos, y 5 por 5, 25. Reviso el resultado y tengo dos términos que son semejantes, tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Pero uno es negativo y el otro es positivo y son exactamente iguales, por lo tanto los puedo eliminar. Y me queda entonces 4p cuadrado menos 25, el área de este rectángulo. Es entonces con la multiplicación de expresiones algebraicas. Nos veríamos en una próxima clase.